El viaje a la cabaña había sido idea de Luca desde el principio, una escapada perfecta para desconectarnos del ruido de la ciudad y del estrés del trabajo. Él siempre tenía esa facilidad para convencerme de hacer cosas que, en otro contexto, ni siquiera consideraría. Habíamos sido amigos durante años, y entre nosotros había una complicidad que solo se forja con el tiempo, un entendimiento tácito que permitía compartir silencios sin incomodidades. La cabaña estaba en un bosque tranquilo, a varios kilómetros de la civilización, rodeada de pinos altos y un aire fresco que parecía limpiar el alma. Al llegar, ambos nos quedamos en silencio, observando el paisaje. Todo estaba envuelto en una calma que se sentía casi irreal. «Esto es justo lo que necesitaba», dijo Luca, rompiendo el silencio mientras sacaba las mochilas del auto. «Definitivamente», respondí, siguiendo sus pasos hacia la cabaña de madera que nos serviría de refugio durante el fin de semana. La primera noche fue relajada. Cocinamos juntos, entre bromas y recuerdos de otras aventuras. Hablamos de todo y de nada, como siempre lo hacíamos, y poco a poco el cansancio fue ganando terreno. Nos quedamos en la sala, frente a la chimenea, cada uno en su sofá, disfrutando del calor que nos envolvía. Sin embargo, había algo en el ambiente que esa noche se sentía diferente. Tal vez era la cercanía de estar solos en un lugar tan apartado, o la forma en que nuestras miradas parecían sostenerse un segundo más de lo habitual. No podía definirlo, pero era como si una línea invisible se hubiese trazado en ese preciso instante. En algún momento, el silencio se volvió denso, y me di cuenta de que Luca me miraba con una intensidad que no había visto antes en sus ojos. Sentí que mi pulso se aceleraba, y desvié la mirada, pretendiendo no notar el cambio en su expresión. Pero él no apartó los ojos de mí. «¿Estás bien?», pregunté, tratando de aliviar la tensión que parecía haber surgido de la nada. Él sonrió, pero era una sonrisa suave, casi melancólica. «Sí, solo me siento agradecido de que estemos aquí, tú y yo», respondió, su voz un susurro que parecía fundirse con el crepitar del fuego. Aquellas palabras, tan simples, tuvieron un efecto extraño en mí. Nunca antes me había sentido así, tan vulnerable ante su mirada. Era como si, de repente, toda la amistad, todos esos años compartidos, se condensaran en ese instante, en un sentimiento que apenas podía comprender. Me obligué a apartar la vista y me recosté en el sofá, cerrando los ojos en un intento de ignorar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Tal vez era el cansancio, o el lugar, pero había algo en su presencia, en la quietud de la cabaña, que hacía imposible controlar la mezcla de pensamientos que se agolpaban en mi mente. Y entonces, sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté en algún momento de la noche. La chimenea había reducido sus llamas a brasas, y la habitación estaba envuelta en una penumbra cálida, iluminada solo por los destellos anaranjados que todavía ardían en el hogar. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba, y al girar la cabeza, noté que Luca ya no estaba en su sofá. El silencio en la cabaña era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera en la chimenea y el leve susurro del viento afuera. Me incorporé, y fue entonces cuando vi una sombra moviéndose cerca de la ventana. Luca estaba ahí, de pie, observando el bosque que se extendía en la oscuridad. No sé qué me impulsó a levantarme y acercarme, pero lo hice. Cada paso que daba hacia él parecía cargar el aire de una tensión creciente, como si cada pequeño sonido aumentara la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Me detuve a unos pasos de él, indeciso, esperando a que notara mi presencia. «No puedo dormir», murmuró, sin volverse hacia mí, como si hubiera sentido mi proximidad. Asentí, aunque sabía que no podía verlo. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. Luca suspiró, y el sonido fue suave, casi vulnerable. «Nada, en realidad.
Supongo que este lugar, todo esto, me hace pensar en demasiadas cosas, cosas que normalmente no tengo tiempo de procesar. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y de alguna manera sentí que se refería a algo más profundo, algo que no estaba dispuesto a decir en voz alta. Me acerqué un poco más, hasta que apenas un paso nos separaba. Pude ver su reflejo en el cristal de la ventana, y en sus ojos había una expresión que nunca antes había visto, un anhelo, una pregunta que no se atrevía a formular. Luca, susurré, sin saber realmente qué iba a decir, solo sintiendo que debía romper ese silencio cargado de emociones. Él se giró y de repente estábamos frente a frente, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi piel. Durante un instante, ambos nos quedamos inmóviles, atrapados en una especie de trance que nos mantenía anclados en ese lugar, en ese momento. Sentí su mirada recorrer mi rostro, pausada, como si quisiera memorizar cada detalle, y no pude evitar el impulso de hacer lo mismo. La distancia entre nosotros se volvió insoportable, y antes de poder procesarlo, sentí su mano rozando la mía. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero fue suficiente para hacer que cada uno de mis sentidos se intensificara. Mi corazón latía con fuerza, y cada parte de mi cuerpo parecía responder a ese toque mínimo, como si hubiera estado esperando ese momento durante toda mi vida sin saberlo. Sus ojos buscaron los míos, y en esa mirada había una mezcla de miedo y deseo que me desarmó por completo. Durante años habíamos sido amigos, confidentes, compañeros de aventuras, pero ahora éramos algo más, algo que no podía comprender del todo, pero que sentía con cada fibra de mi ser. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré, incapaz de contener la pregunta que se agolpaba en mi mente. Luca no respondió. En lugar de eso, acercó su rostro al mío, y el tiempo pareció detenerse. Sus labios rozaron los míos en un gesto suave, casi como una pregunta, como si me estuviera pidiendo permiso para continuar. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo en mí se resistió, algo que había permanecido oculto durante todo este tiempo, y que ahora se manifestaba con una fuerza arrolladora. Cerré los ojos y dejé que el momento me envolviera, permitiéndome sentir cada detalle. El roce de sus labios, la calidez de su piel, la suavidad con la que me sostenía. Era un beso tímido, exploratorio, como si ambos estuviéramos probando algo que sabíamos que cambiaría nuestra relación para siempre. Pero al mismo tiempo, había una certeza en su toque, una seguridad que me hacía sentir protegido, como si estuviera exactamente donde debía estar. Cuando nos separamos, él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. No había palabras que pudieran expresar lo que sentíamos en ese momento, pero no eran necesarias. Todo estaba dicho en el silencio, en el lenguaje mudo de nuestras miradas y caricias. Sin apartar sus ojos de los míos, llevó su mano a mi rostro y acarició mi mejilla con una ternura que hizo que mi pecho se llenara de una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Sentí que cada barrera, cada temor, se desmoronaba bajo el peso de su mirada, y por primera vez en mi vida, me permití ser completamente vulnerable, completamente honesto. Él también pareció darse cuenta de la intensidad del momento, porque sus manos temblaban ligeramente cuando me tomó por los hombros y me acercó aún más. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podía escuchar cada latido, y en ese instante comprendí que habíamos cruzado una línea que ya no podíamos deshacer. Pasaron unos segundos, o tal vez minutos, no sabría decirlo. El tiempo dejó de tener sentido, y lo único que importaba era la conexión que compartíamos, una conexión que iba más allá de lo físico, más allá de lo que las palabras podían explicar. No pensé que esto fuera posible, murmuró finalmente, su voz cargada de emoción. Lo miré a los ojos, sintiendo que estaba a punto de perderme en ellos, y respondí con la misma sinceridad. Yo tampoco, pero aquí estamos. Nos quedamos en silencio después de eso,
permitiendo que las emociones fluyeran sin la necesidad de explicarlas. Había algo tan puro en el momento, tan intenso, que no necesitábamos palabras para entender lo que estaba sucediendo. Supe, en ese instante, que lo nuestro no era solo una atracción pasajera, sino algo mucho más profundo, algo que habíamos ignorado durante años, pero que ahora se revelaba en toda su magnitud. Cuando finalmente nos alejamos un poco, ambos respirábamos con dificultad, como si acabáramos de correr una maratón emocional. Lo observé mientras trataba de recomponerse, y en sus ojos vi un brillo de alegría mezclado con incredulidad, una mezcla que reflejaba exactamente cómo me sentía. «Quizás deberíamos…», empezó a decir, pero se detuvo, como si las palabras fueran insuficientes para expresar lo que realmente quería. Negué con la cabeza, tomando su mano entre las mías y apretándola suavemente. No había necesidad de hablar, no ahora. Lo único que importaba era que habíamos encontrado algo en ese instante, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Nos abrazamos en silencio, dejando que el momento se grabara en nuestra memoria, sabiendo que, pasara lo que pasara, este instante nos pertenecería para siempre. Y mientras la noche continuaba su curso, sentí que, finalmente, había encontrado lo que había estado buscando sin siquiera saberlo. Sentí el peso de su abrazo como un ancla que me mantenía en el presente, en el aquí y ahora. La intensidad del momento era abrumadora, y aunque una parte de mí intentaba asimilar lo que acababa de suceder, la otra simplemente se dejaba llevar, sin buscar respuestas, sin cuestionamientos. Durante años, Luca había sido mi amigo, mi confidente, alguien en quien confiaba sin reservas. Pero ahora, en la penumbra de esa cabaña, en medio de un silencio cargado de emociones, sabía que esa amistad se había transformado en algo más profundo, algo que iba mucho más allá de las palabras. Nos apartamos apenas lo suficiente para vernos a los ojos, y en su mirada encontré una mezcla de temor y anhelo que reflejaba exactamente cómo me sentía. No hubo necesidad de hablar. Cada pequeña expresión, cada sutil movimiento de sus ojos me decía todo lo que necesitaba saber. Estábamos compartiendo algo que ninguno de los dos había planeado, pero que, al mismo tiempo, parecía tan natural como respirar. Luca alzó una mano y deslizó sus dedos por mi mejilla, y yo me estremecí ante la suavidad de su toque. Era un gesto delicado, lleno de una ternura que no podía explicarse con palabras, y sentí como mi corazón latía desbocado, como si quisiera romper las barreras de mi pecho para acercarse más a él. Su mano se deslizó desde mi mejilla hasta mi cuello, y me encontré inclinándome hacia él, dejándome guiar por la intensidad de sus caricias. Nuestros labios se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo timidez ni dudas. Nos besamos con una urgencia contenida, con una necesidad que parecía haberse acumulado durante años, y en cada movimiento, en cada roce, sentía cómo nuestras almas se entrelazaban, desdibujando cualquier límite que pudiera haberse interpuesto entre nosotros. Era como si todas las barreras que habíamos construido a lo largo de los años se hubieran desmoronado, y por primera vez nos estábamos mostrando tal y como éramos, sin reservas. El beso se volvió más profundo, más intenso, y cuando finalmente nos separamos para tomar aire, nos quedamos a escasos centímetros el uno del otro, respirando con dificultad, como si hubiéramos corrido una maratón. No pude evitar sonreír, y él me devolvió la sonrisa, una expresión que contenía una mezcla de incredulidad y felicidad. Esto no es algo que pensé que ocurriría entre nosotros», murmuró, su voz apenas un susurro, pero llena de sinceridad. Asentí, sin encontrar las palabras adecuadas para responder. Tampoco había imaginado que algo así sucedería, pero ahora que estábamos aquí, juntos, en este momento, no podía imaginarme de otra manera. Me acerqué de nuevo y dejé que nuestras frentes se unieran, en un gesto que se sentía tan íntimo,
como el beso que habíamos compartido. No sé qué significa esto. Para nosotros, dije finalmente, buscando su mirada, esperando encontrar en sus ojos una respuesta que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sintiendo. Luca se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y luego, con una suavidad que me desarmó, deslizó su mano por mi cabello, en una caricia lenta y reconfortante. No importa ahora, respondió con una tranquilidad que logró apaciguar la tormenta de pensamientos que giraba en mi mente. Solo quiero estar contigo, aquí, ahora. Y en ese momento, supe que tenía razón. No necesitábamos ponerle un nombre a lo que estaba sucediendo. No teníamos que entender cada detalle o planear qué pasaría después. Lo único que importaba era que, en ese instante, estábamos juntos, compartiendo algo que iba más allá de cualquier definición, algo que me hacía sentir más vivo de lo que jamás había estado. Sin decir nada más, lo tomé de la mano y lo conduje hacia el sofá, donde nos sentamos uno al lado del otro, en silencio, simplemente disfrutando de la cercanía, de la conexión que habíamos encontrado en aquella noche de invierno. El fuego en la chimenea había disminuido, pero el calor de su cuerpo junto al mío era suficiente para mantenerme cómodo, y me permití relajarme. Permití que el peso de las emociones se asentara en mi pecho como una presencia reconfortante. Nos quedamos así durante un largo rato, sin movernos, sin hablar, solo sintiendo la presencia del otro, sabiendo que habíamos cruzado una línea que no podríamos deshacer. En algún momento, él apoyó su cabeza en mi hombro, y yo pasé un brazo alrededor de sus hombros, acercándolo más a mí. Era un gesto simple, pero en su sencillez encontré una paz que nunca había experimentado. Finalmente, Luca levantó la cabeza y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de cariño y gratitud que me hizo sentir una calidez indescriptible. «Gracias», susurró, y aunque no especificó a qué se refería, comprendí que no era necesario. Ambos sabíamos que había mucho por lo que agradecer, mucho que habíamos compartido en ese instante que no podía ser expresado con palabras. Me incliné hacia él y lo besé una vez más, un beso suave, lleno de una promesa silenciosa. Era un gesto de aceptación, de reconocimiento, y en ese beso sentí cómo nuestras almas se unían de una forma que nunca había experimentado antes. Cuando nos separamos, nos miramos en silencio, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras, una certeza de que, sin importar lo que el futuro nos deparara, este momento sería nuestro, algo que nadie podría arrebatarnos. El cansancio finalmente nos venció, y nos quedamos dormidos en el sofá, abrazados, enredados el uno en el otro, como si nuestros cuerpos hubieran encontrado el lugar al que pertenecían. Y cuando desperté al amanecer, con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la cabaña, supe que nada volvería a ser igual. A medida que la claridad inundaba la habitación, nos miramos, y una especie de paz se instaló en mi pecho. Sabíamos que el regreso a la realidad sería difícil, que enfrentaríamos preguntas y dudas, pero en ese momento, todo parecía pequeño e insignificante. Lo importante era lo que habíamos encontrado, lo que habíamos compartido en aquella noche que nos cambiaría para siempre. Le sonreí, y él me devolvió la sonrisa, en un gesto lleno de una ternura que me hizo sentir completo. Habíamos cruzado un límite, sí, pero al hacerlo, habíamos descubierto algo que era más fuerte que cualquier miedo, algo que nos unía en una forma que no podía ser rota. Y mientras el día comenzaba, comprendí que, aunque el camino fuera incierto, no estaba dispuesto a retroceder. Había encontrado algo en Luca, algo en nuestra conexión, que era más valioso que cualquier otra cosa. Nos habíamos entregado al momento, y en esa entrega habíamos encontrado la verdad de lo que éramos, de lo que podíamos ser juntos. Nos miramos una última vez antes de que el día comenzara realmente.
y en su mirada encontré una promesa silenciosa, una certeza que me llenó de una confianza que nunca antes había sentido. Estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba.